Bienvenidos a un nuevo episodio de Overcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en uno de los libros más intrigantes y reveladores de los últimos tiempos, Freakonomics de Stephen J. Dubner y Stephen Levitt. Freakonomics nos invita a ver el mundo a través de los ojos de un economista poco convencional, explorando las conexiones ocultas entre diversas conductas humanas y fenómenos sociales. A lo largo de este episodio, hablaremos de los 10 puntos clave del libro, revelando cómo la economía puede explicar aspectos sorprendentes de nuestra vida diaria. Comenzamos con el primer punto, los incentivos. En su esencia, un incentivo es simplemente una forma de motivación. Puede ser una recompensa o un castigo, y tiene un impacto poderoso en la forma en que tomamos decisiones. Levitt y Dubner nos muestran que los incentivos están en el corazón de muchos comportamientos humanos, y comprenderlos es crucial para predecir cómo las personas actuarán en diferentes situaciones. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, un estudio citado en el libro muestra cómo los incentivos económicos pueden influir en el rendimiento de los estudiantes. Cuando se ofrecieron pequeñas recompensas monetarias a los alumnos por mejorar sus calificaciones, muchos de ellos mostraron un desempeño significativamente mejor. Este experimento no solo resalta el poder de los incentivos positivos, sino que también nos hace reflexionar sobre cómo podemos aplicar estos principios para mejorar nuestras propias prácticas educativas y laborales. Los autores también exploran los incentivos en el contexto del crimen. Analizando datos de distintas ciudades, Levitt descubre que las fluctuaciones en los índices de criminalidad pueden estar relacionadas con cambios en las políticas de incentivos, como el aumento de las penas por ciertos delitos o la implementación de programas comunitarios que ofrecen alternativas positivas para los jóvenes en riesgo. Un ejemplo notable del libro es el análisis del escándalo de los profesores en el sistema escolar de Chicago, donde algunos maestros falsificaron los resultados de los exámenes para recibir incentivos económicos y evitar sanciones. Este caso ilustra cómo los incentivos mal diseñados pueden llevar a comportamientos indeseados, resaltando la importancia de crear sistemas de incentivos que realmente promuevan el bienestar y la integridad. Los incentivos son solo el principio. A medida que avancemos en este episodio, descubriremos cómo otros factores, como la información y la sabiduría convencional, también juegan roles cruciales en la toma de decisiones. Ahora pasemos al segundo punto clave de Freakonomics, el desafío de la sabiduría convencional. La sabiduría convencional es esa serie de creencias y suposiciones que todos damos por sentadas, pero que, cuando se examinan de cerca, a menudo resultan ser incorrectas o incompletas. Stephen Levitt y Stephen Dubner nos enseñan a cuestionar estas ideas preconcebidas. Un ejemplo notable es la creencia de que las calles de una ciudad son más seguras cuando hay más policías. Aunque esto puede parecer intuitivo, Levitt descubrió, al analizar datos de distintas ciudades, que la disminución del crimen en la década de 1990 en Estados Unidos no se debió principalmente a un aumento en la presencia policial. En cambio, encontraron que factores como la legalización del aborto en los años 70 tuvieron un impacto significativo en la reducción de la criminalidad, ya que resultó en menos niños no deseados que crecieron en entornos propensos a la delincuencia. Otra ilustración fascinante es la idea de que la educación superior siempre conduce a mejores oportunidades laborales. Si bien un título universitario puede abrir muchas puertas, Levitt y Dubner nos muestran que no es solo la educación lo que importa, sino también las habilidades y las redes de contactos que se desarrollan en el proceso. Además, en algunos casos, la deuda acumulada por los estudiantes puede contrarrestar los beneficios financieros de un mayor ingreso potencial. El libro también desafía la creencia común de que los agentes inmobiliarios siempre actúan en el mejor interés de sus clientes. Levitt y Dubner demostraron que los agentes inmobiliarios a menudo venden sus propias casas a precios significativamente más altos y más despacio que las casas de sus clientes, lo que sugiere que su incentivo puede estar en cerrar una venta rápidamente en lugar de maximizar el precio. Cuestionar la sabiduría convencional nos abre la puerta a una comprensión más profunda y matizada del mundo. Continuemos ahora con el tercer punto clave de Freakonomics, el impacto del costo del crimen. Stephen Levitt y Stephen Dubner nos llevan a una profunda exploración de las causas y efectos económicos del crimen, revelando cómo estos factores pueden moldear nuestras sociedades de maneras inesperadas. Uno de los estudios más reveladores que presentan es el análisis de la caída de la criminalidad en Estados Unidos durante la década de 1990. Mientras que muchos atribuían esta disminución a políticas de mano dura o a un aumento en la cantidad de policías, Levitt y Dubner descubrieron que una causa significativa y menos conocida era la legalización del aborto en los años 70.
Este cambio provocó una disminución en el número de niños no deseados, quienes, según las estadísticas, eran más propensos a convertirse en delincuentes. Esta conexión entre la política pública y las tasas de criminalidad desafía muchas de nuestras suposiciones sobre cómo prevenir el crimen de manera efectiva. Además, Freakonomics destaca el costo económico del crimen para las comunidades. No se trata solo de los costos directos, como el gasto en fuerzas policiales y el sistema judicial, sino también de los costos indirectos, como la pérdida de productividad y el deterioro de las comunidades. Levitt y Dubner ilustran cómo los altos índices de criminalidad pueden desincentivar las inversiones y el desarrollo económico en ciertas áreas, creando un ciclo vicioso de pobreza y delincuencia. Para abordar este problema, los autores sugieren que invertir en programas educativos y de empleo puede ser una solución más efectiva y económica a largo plazo. Por ejemplo, programas que ofrecen oportunidades educativas y laborales a los jóvenes en riesgo pueden ayudar a prevenir que entren en el mundo del crimen, rompiendo así el ciclo de pobreza y criminalidad. Este enfoque no solo reduce el costo del crimen para la sociedad, sino que también mejora la calidad de vida de los individuos y las comunidades. Comprender el impacto del costo del crimen nos permite ver más allá de las soluciones superficiales y buscar estrategias más profundas y efectivas para construir sociedades más seguras y prósperas. Ahora llegamos al cuarto punto clave de Freakonomics, el poder de la información. Stephen Levitt y Stephen Dubner nos muestran cómo la información, o la falta de ella, puede transformar mercados y sociedades de maneras profundas y a menudo sorprendentes. Uno de los ejemplos más impactantes que presentan es el caso de los agentes inmobiliarios. La mayoría de nosotros confiamos en que estos profesionales nos ayuden a vender nuestras casas al mejor precio posible. Sin embargo, Levitt y Dubner descubrieron que los agentes inmobiliarios tienden a vender sus propias casas a precios significativamente más altos y las mantienen en el mercado por más tiempo en comparación con las casas de sus clientes. Esto ocurre porque los agentes tienen más información sobre el mercado y, al mismo tiempo, sus incentivos están alineados para cerrar la venta rápidamente en lugar de maximizar el precio. Esta asimetría de información puede tener consecuencias significativas. Los vendedores, al no tener acceso a la misma información que los agentes, pueden tomar decisiones subóptimas y perder dinero en sus transacciones inmobiliarias. Este ejemplo nos invita a reflexionar sobre otras áreas de nuestra vida donde podríamos estar en desventaja por no tener acceso a la información completa. Otra ilustración del poder de la información es el impacto de las plataformas de comparación de precios en Internet. Antes de la era digital, los consumidores tenían pocas herramientas para comparar precios de productos y servicios. Hoy en día, gracias a sitios web y aplicaciones móviles, podemos comparar precios de manera instantánea, lo que ha obligado a las empresas a competir más ferozmente y ser más transparentes en sus prácticas de precios. Esto ha empoderado a los consumidores, permitiéndoles tomar decisiones de compra más informadas y ahorrar dinero. Levitt y Dubner también nos muestran cómo la información puede ser una herramienta poderosa para mejorar el desempeño académico. En un estudio realizado en Chicago, se proporcionó a los estudiantes información sobre el impacto económico positivo de graduarse de la escuela secundaria y asistir a la universidad. Esta simple intervención informativa aumentó significativamente las tasas de graduación y de inscripción universitaria entre los estudiantes, demostrando que el acceso a la información adecuada en el momento adecuado puede cambiar vidas. El poder de la información es un tema fascinante y esencial en Freakonomics. Ahora llegamos al quinto punto clave de Freakonomics, la suma de pequeñas decisiones. Stephen Levitt y Stephen Dubner nos muestran que, a menudo, las pequeñas decisiones cotidianas pueden acumularse y tener un impacto significativo en nuestras vidas y en la sociedad en general. Una de las ilustraciones más claras de este principio en Freakonomics es el estudio sobre las opciones de transporte. Levitt y Dubner exploran cómo la decisión individual de caminar o andar en bicicleta en lugar de conducir puede parecer trivial en el día a día, pero cuando muchas personas toman la misma decisión, el impacto colectivo es enorme. Menos coches en las calles no solo reduce la contaminación y mejora la calidad del aire, sino que también disminuye el tráfico y fomenta una comunidad más activa y saludable. Otro ejemplo que analizan es el impacto de las decisiones de consumo energético en el hogar. Ajustar ligeramente el termostato, apagar las luces cuando no se usan y optar por electrodomésticos eficientes pueden parecer pequeñas acciones. Sin embargo, cuando se multiplican por millones de hogares, estas decisiones pueden llevar a una reducción significativa en el consumo de energía, contribuyendo a la conservación de recursos naturales y a la mitigación del cambio climático.
Levitt y Dubner también destacan cómo las pequeñas decisiones financieras, como ahorrar una pequeña cantidad de dinero regularmente, pueden tener un gran impacto a largo plazo. Utilizando el poder del interés compuesto, incluso los ahorros modestos pueden crecer sustancialmente con el tiempo, proporcionando una mayor seguridad financiera y estabilidad económica personal. Un área particularmente interesante donde las pequeñas decisiones tienen un gran efecto es en la educación. Los autores presentan datos que muestran cómo pequeñas acciones, como dedicar un poco de tiempo extra cada día a la lectura o la práctica de matemáticas, pueden acumularse y llevar a mejoras significativas en el rendimiento académico a lo largo de los años. Estas decisiones no solo benefician al individuo, sino que también contribuyen a una sociedad mejor educada y más competitiva. La suma de pequeñas decisiones nos recuerda que nuestras acciones cotidianas, por pequeñas que parezcan, tienen el poder de influir en nuestras vidas y en el mundo de manera significativa. Ahora llegamos al sexto punto clave de Freakonomics, el análisis de los datos. Stephen Levitt y Stephen Dubner nos muestran cómo los datos, cuando se analizan correctamente, pueden revelar patrones sorprendentes y ayudarnos a entender mejor nuestro entorno. Uno de los ejemplos más emblemáticos en el libro es el análisis del impacto de los nombres en las oportunidades de vida de las personas. Levitt y Dubner examinaron una gran cantidad de datos sobre nombres de bebés y descubrieron que, aunque ciertos nombres están asociados con diferentes grupos socioeconómicos, el nombre en sí mismo no determina el éxito de una persona. En cambio, es más probable que el entorno y las oportunidades disponibles sean los verdaderos factores determinantes. Este hallazgo desafía la idea común de que los nombres tienen un poder inherente sobre el destino de una persona. Otro fascinante uso del análisis de datos en Freakonomics es el estudio de los profesores en el sistema educativo de Chicago. Levitt y Dubner utilizaron datos de exámenes estandarizados para identificar patrones que indicaban que algunos maestros estaban manipulando los resultados de las pruebas. Este análisis permitió a los investigadores descubrir casos de fraude educativo que de otro modo habrían pasado desapercibidos, subrayando el poder de los datos para desenmascarar comportamientos deshonestos y mejorar la integridad del sistema educativo. El libro también explora cómo los datos pueden ser utilizados para entender y prevenir el crimen. Por ejemplo, Levitt analizó datos sobre el crimen en Nueva York y descubrió que la disminución de la criminalidad en los años 90 no se debió solo al aumento de la presencia policial, sino también a una serie de factores sociales y económicos más amplios. Este análisis detallado permitió a los legisladores y a los responsables de políticas públicas diseñar estrategias más efectivas y basadas en evidencia para combatir el crimen. El análisis de los datos es una herramienta poderosa que nos permite ver más allá de las apariencias y descubrir las verdades ocultas en nuestra sociedad. Ahora llegamos al séptimo punto clave de Freakonomics, la importancia del contexto. Stephen Levitt y Stephen Dubner nos enseñan que el contexto en el que se interpretan los datos puede cambiar radicalmente el significado y las conclusiones que extraemos de ellos. Uno de los ejemplos más reveladores del libro es el análisis de las estadísticas de delincuencia. Levitt y Dubner muestran cómo una caída en las tasas de criminalidad puede ser interpretada de manera diferente dependiendo del contexto en el que se mire. Por ejemplo, mientras que una disminución en los delitos puede parecer un indicativo de políticas policiales efectivas, Levitt y Dubner argumentan que otros factores, como el envejecimiento de la población o cambios en las leyes de aborto, también pueden haber jugado un papel crucial. Sin este contexto, podríamos atribuir la disminución del crimen a factores incorrectos y tomar decisiones políticas basadas en suposiciones erróneas. Otro ejemplo es el caso de la educación. En Freakonomics, se examina cómo el rendimiento académico de los estudiantes puede variar significativamente según el contexto familiar y socioeconómico. Un estudiante de una familia con mayores recursos y apoyo educativo tiene más probabilidades de tener éxito que un estudiante de un entorno desfavorecido. Sin considerar este contexto, sería fácil llegar a la conclusión equivocada de que el rendimiento se debe únicamente a la calidad de la escuela o los maestros. El contexto también juega un papel fundamental en la economía del comportamiento. Levitt y Dubner presentan estudios que muestran cómo las decisiones de los consumidores pueden variar enormemente según el contexto en el que se les presentan las opciones. Por ejemplo, un precio de descuento puede parecer atractivo en un entorno de tienda física, pero menos convincente cuando se compara en línea con múltiples opciones. Este fenómeno, conocido como efecto de encuadre, subraya la importancia de entender el contexto en el que se toman las decisiones. La importancia del contexto nos recuerda que los datos por sí solos no cuentan toda la historia. Ahora llegamos al octavo punto clave de Freakonomics,
Comprender las decisiones económicas familiares. Stephen Levitt y Stephen Dubner nos muestran cómo las decisiones económicas de las familias están influenciadas por una multitud de factores, muchos de los cuales no son obvios a primera vista. Uno de los ejemplos más ilustrativos en el libro es el análisis de las decisiones de los padres sobre la educación de sus hijos. Levitt y Dubner exploran cómo los padres de diferentes contextos socioeconómicos toman decisiones sobre la educación basándose en factores como la calidad percibida de las escuelas, la seguridad del vecindario y las aspiraciones educativas para sus hijos. Estos factores pueden variar enormemente entre diferentes familias, pero todos juegan un papel crucial en la toma de decisiones. Otro aspecto importante es cómo las familias manejan sus finanzas diarias. Freakonomics destaca que muchas decisiones económicas familiares, como el ahorro, el gasto y la inversión, están profundamente influenciadas por factores psicológicos y emocionales. Por ejemplo, el fenómeno conocido como mental accounting o contabilidad mental, donde las personas asignan diferentes valores a su dinero dependiendo de su origen o propósito, puede llevar a decisiones financieras que no siempre son racionales desde un punto de vista económico puro. Levitt y Dubner también examinan cómo los incentivos económicos pueden afectar las decisiones familiares. Un estudio mencionado en el libro muestra cómo los programas de bienestar social pueden influir en las decisiones laborales de los padres. Por ejemplo, en algunos casos, los beneficios del gobierno pueden desincentivar la búsqueda de empleo si el ingreso adicional del trabajo resulta en una pérdida de beneficios que no se compensa con el salario ganado. Además, las decisiones sobre la compra de bienes duraderos, como casas y automóviles, están influenciadas por las expectativas económicas a largo plazo y las condiciones del mercado. Los autores explican cómo las fluctuaciones en los precios de la vivienda y las tasas de interés pueden llevar a cambios significativos en el comportamiento de compra de las familias, impactando tanto la economía individual como la economía general. Comprender las decisiones económicas familiares nos permite ver cómo factores emocionales, psicológicos y contextuales se entrelazan para influir en nuestras elecciones diarias. Ahora llegamos al noveno punto clave de Freakonomics, los efectos de las políticas públicas. Stephen Levitt y Stephen Dubner nos muestran que las políticas gubernamentales, aunque bien intencionadas, pueden tener efectos no intencionados que a veces son contraproducentes. Uno de los ejemplos más impactantes del libro es el análisis de la política de lucha contra el crimen en Nueva York durante los años 90. La estrategia de tolerancia cero y el aumento en la fuerza policial son frecuentemente citados como las principales razones detrás de la disminución de la criminalidad. Sin embargo, Levitt y Dubner argumentan que otros factores, como el envejecimiento de la población y la legalización del aborto en los años 70, también desempeñaron roles cruciales. Esta visión más amplia sugiere que las políticas públicas deben ser evaluadas en un contexto más holístico para entender completamente su impacto. Otro ejemplo relevante es el de los programas de bienestar social. En muchos casos, estos programas están diseñados para ayudar a las personas a salir de la pobreza, pero pueden desincentivar la búsqueda de empleo si los beneficiarios sienten que perderán más en beneficios de lo que ganarían en salarios. Levitt y Dubner explican cómo estas políticas pueden crear un efecto trampa donde las personas se quedan atrapadas en una situación de dependencia en lugar de avanzar hacia la autosuficiencia económica. Además, las políticas de subsidios agrícolas son analizadas en Freakonomics. Estas políticas, que inicialmente se implementaron para proteger a los agricultores de las fluctuaciones del mercado, a menudo terminan beneficiando desproporcionadamente a los grandes productores en lugar de los pequeños agricultores que más lo necesitan. Esta distribución desigual de beneficios puede llevar a una mayor concentración de riqueza y a la marginación de los agricultores más vulnerables. Los autores también discuten el impacto de las políticas educativas. Por ejemplo, las iniciativas que vinculan el financiamiento escolar a los resultados de los exámenes pueden llevar a una enseñanza excesivamente enfocada en las pruebas, dejando de lado aspectos importantes de la educación integral. Esto puede generar una presión indebida sobre los estudiantes y maestros, y no necesariamente mejora la calidad de la educación. Los efectos de las políticas públicas son complejos y multifacéticos. Freakonomics nos recuerda que es esencial analizar estas políticas desde múltiples ángulos para entender completamente sus impactos y evitar consecuencias no deseadas. Finalmente, llegamos al décimo punto clave de Freakonomics, el papel de los expertos. Stephen Levitt y Stephen Dubner nos muestran cómo los expertos pueden influir en nuestras decisiones, pero también nos advierten que no siempre tienen todas las respuestas correctas. Un ejemplo fascinante del libro es el análisis de los economistas que predicen los movimientos del mercado.
Levitt y Dubner señalan que, a pesar de su formación y experiencia, los economistas a menudo no pueden predecir con precisión los cambios del mercado financiero. Esto se debe a la complejidad y a la imprevisibilidad inherente de los mercados. Los autores nos recuerdan que confiar ciegamente en las predicciones de los expertos puede ser arriesgado y que es crucial considerar múltiples fuentes y perspectivas antes de tomar decisiones financieras. Otro caso interesante es el de los médicos y los tratamientos de salud. Aunque los médicos son expertos en sus campos, Levitt y Dubner discuten cómo a veces pueden estar influenciados por factores externos, como las farmacéuticas, que pueden sesgar sus recomendaciones. Por ejemplo, la prescripción excesiva de ciertos medicamentos puede no siempre ser la mejor opción para los pacientes y puede estar motivada por incentivos comerciales más que por el bienestar del paciente. Este análisis nos invita a ser consumidores informados de los servicios de salud y a buscar segundas opiniones cuando sea necesario. El libro también examina el papel de los expertos en la educación. Levitt y Dubner destacan cómo los expertos en políticas educativas a veces implementan programas basados en teorías que no siempre se traducen bien en la práctica. Un ejemplo es la tendencia a enseñar para el examen en lugar de fomentar un aprendizaje profundo y significativo. Esto puede llevar a una educación superficial que no prepara adecuadamente a los estudiantes para los desafíos del mundo real. El papel de los expertos es crucial, pero Freakonomics nos enseña a mantener una mirada crítica y a cuestionar las recomendaciones incluso de aquellos que consideramos autoridades en sus campos. En conclusión, Freakonomics de Stephen Levitt y Stephen Dubner nos ofrece una perspectiva única y provocadora sobre cómo funciona el mundo, utilizando principios económicos para desentrañar la verdad detrás de comportamientos y fenómenos cotidianos. Desde el poder de los incentivos hasta el papel de los expertos, pasando por la importancia del contexto y el impacto de las pequeñas decisiones, este libro nos invita a cuestionar nuestras suposiciones y a mirar más allá de las apariencias. Hemos aprendido que los incentivos pueden motivar comportamientos de maneras que a veces no anticipamos, que la sabiduría convencional no siempre es correcta y que el análisis de los datos puede revelar patrones sorprendentes. También hemos visto cómo las decisiones económicas familiares están influenciadas por múltiples factores, cómo las políticas públicas pueden tener efectos no intencionados y cómo la información y el contexto pueden cambiar radicalmente nuestras interpretaciones de la realidad. Freakonomics nos recuerda la importancia de mantener una mente abierta y curiosa, siempre dispuesta a cuestionar y a explorar nuevas formas de entender el mundo. Al aplicar estos principios en nuestras vidas diarias, podemos tomar decisiones más informadas y equilibradas y contribuir a crear una sociedad más justa y eficiente. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al fascinante libro Freakonomics. Aunque hemos destacado algunas de las ideas centrales, nada puede compararse a leer la obra completa y absorber la profundidad del pensamiento de Levitt y Dubner. Por eso, te recomendamos que le des una oportunidad a este libro tan revelador. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para todo aquel que quiera entender mejor el mundo que nos rodea. Hasta el próximo episodio de Obcast.